El Manifiesto Comunista. Karl Marx y Friedrich Engels. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han conjurado en una santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Hay un solo partido de la oposición, a quien el gobierno no califique de comunista. Hay un solo partido de la oposición, que no lance al rostro de la oposición más progresista lo mismo que a sus enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante de comunista. De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera, que el comunismo ya se haya reconocido como un poder por todas las potencias europeas. La segunda, que ya es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del fantasma comunista, con un manifiesto de su partido. Con este fin se han reunido en Londres los representantes comunistas de varios países, y han redactado el siguiente manifiesto, que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Burgueses y proletarios. Hasta nuestros días la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos de la gleba, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos, siempre frente a frente, enfrentados en una lucha ininterrumpida, unas veces encubierta, y otras franca y directa, en una lucha que conduce siempre a la transformación revolucionaria de la sociedad o al exterminio de ambas clases beligerantes. Desde el principio de la historia, nos encontramos siempre la sociedad dividida en estamentos, dentro de cada uno de los cuales hay a su vez, una nueva jerarquía social con grados y posiciones. En la Roma antigua eran los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media eran los señores feudales, los vasallos, los maestros, los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba. Y dentro de cada una de estas clases, nos encontramos también con matices internos. La moderna sociedad burguesa, que ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho, solo ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy cada vez más abiertamente, toda la sociedad tiende a separarse, en dos grandes grupos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la gleba de la Edad Media, surgieron los villanos de las primeras ciudades, y estos villanos fueron el germen, de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América o la circunnavegación de África, abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la ascendente burguesía. El mercado de la China y de las Indias Orientales, la colonización de América, el intercambio comercial con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal ya en descomposición. El régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando, no bastaba ya para cubrir las necesidades que habría en los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase media industrial, y la división del trabajo entre las diversas corporaciones profesionales fue sustituida por la división del trabajo dentro de cada taller. Pero los mercados seguían ampliándose, y la demanda de productos crecía sin cesar. La manufactura ya no era suficiente. La máquina de vapor revolucionó los sistemas de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria moderna, y la clase media industrial tuvo que dejar su puesto a los grandes magnates de la industria, jefes de auténticos ejércitos industriales, a los burgueses actuales. La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. Este imprimió un gran impulso al comercio, a la navegación y a las comunicaciones por tierra. A su vez, estos progresos redundaron considerablemente en provecho de la industria, y en la misma proporción en que se acrecentaba la industria, el comercio, la navegación o los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía. Crecían sus capitales, e iba desplazando a un segundo plano a todas las clases sociales heredadas de la Edad Media. Vemos pues, que la moderna burguesía, es como lo fueron en su tiempo las anteriores clases sociales, el producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales, operadas en los sistemas de comercio y de producción. A cada etapa histórica recorrida por la burguesía, le correspondió una nueva etapa en el progreso político.
Clase oprimida, bajo el poder de los señores feudales, la burguesía forma en la comuna una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses. En unos lugares se organiza en repúblicas municipales independientes, y en otra forma el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura, es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal absoluta, y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que por último, implantada la gran industria, y abiertos los cauces del mercado mundial, conquista la hegemonía política y crea el estado actual representativo. El poder público es pura y simplemente un consejo que gobierna los intereses colectivos de la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario, en donde ha conquistado el poder, ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales o idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales, y no dejó en pie más relación entre las personas que el simple interés económico, el del dinero contante y sonante. Echó por encima del santo temor a Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y de la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua fría de sus intereses egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero. Redujo todos los innúmeros derechos del pasado, que hacía tiempo que se habían adquirido y que estaban bien escriturados, a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Dicho en pocas palabras, sustituyó un régimen de explotación casi oculto por los velos de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen de explotación, franco, descarado, directo y escueto. La burguesía ha despojado de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso respeto. Ha convertido en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían a la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. La burguesía ha demostrado que esos alardes de fuerza bruta de la Edad Media que los reaccionarios tanto admiran, solo tenían su sustento en la más absoluta vagancia. Hasta que ella no nos lo reveló, no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre. La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, que los acueductos romanos y que las catedrales góticas. Ha acometido movimientos de población mucho mayores que las antiguas emigraciones de los pueblos o las cruzadas. La burguesía no puede existir si no es revolucionando permanentemente los instrumentos y los medios de la producción, que es como decir, todo el sistema de la producción y con él todo el régimen social. Todo lo contrario que las clases sociales que le precedieron, pues éstas tenían como causa de su existencia y pervivencia, la inmutabilidad e invariabilidad de sus métodos de producción. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las precedentes por un cambio continuo en los sistemas de producción, por los continuos cambios en la estructura social, por un cambio y una transformación permanente. Se derrumban las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, junto con todo su séquito de ideas y creencias antiguas y venerables, y las nuevas envejecen, ya antes de echar raíces. Se esfuma todo lo que se creía permanente y perenne. Todo lo santo es profanado, y al final, el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas, a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. La necesidad de encontrar permanentemente nuevos mercados, espolea a la burguesía de una punta o la otra del planeta. En todas partes se instala, construye y establece relaciones. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da un sello cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales caen por tierra, arrolladas cada día por otras nuevas, cuya instalación es un problema vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de lejanas tierras, y cuyos productos encuentran salida, no solo dentro de sus fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas, que la producción del país no puede satisfacer suficientemente, tal como lo hacía en otros tiempos, sino que se reclama para su satisfacción, productos de tierras remotas y otros climas. Ya no reina aquel mercado local y nacional autosuficiente, en donde no entraba nada de fuera. Actualmente, la red del comercio es universal y están en ella todas las naciones, unidas por vínculos de interdependencia. Y lo que acontece con la producción material, sucede también con la espiritual. Los productos espirituales de las diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional son cada día más raras, y las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal. La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción y con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, arrastra a la civilización hasta las naciones más bárbaras.
El bajo precio de sus productos es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular hasta a los salvajes más xenófobos y fanáticos. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía, o a perecer. Las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Resumiendo, se crea un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía somete el campo al dominio de la ciudad y crea urbes enormes. Acrecienta en una fuerte proporción la población urbana con respecto a la rural, y rescata a una parte considerable de la población de la estrechez de miras de la vida en el campo. Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete a los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, a los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía va concentrando cada vez más los medios de producción, la propiedad y la población del país. Reúne a la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos pocos la propiedad. Por lógica, este proceso tenía que conducir a un régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en una única nación, bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera. En el siglo escaso que lleva como clase dominante, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Pensemos en el sometimiento de las fuerzas naturales al hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación mediante el vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por milagro. ¿Quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el trabajo de la sociedad yaciesen ocultas tantas y tales energías y tales capacidades de producción? Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía, brotaron en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase en su desarrollo, las condiciones en que la sociedad feudal producía y comerciaba, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, todo el régimen feudal de propiedad, ya no se correspondía con el estado de desarrollo de las fuerzas productivas. Obstruía la producción en vez de fomentarla y se habían convertido en un impedimento. Era necesario destruirlo y lo destruyeron. Vino a ocupar su puesto la libre competencia, con la constitución política y social adecuada para ello, mediante la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Actualmente, ante nuestros ojos, se está produciendo algo parecido. Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la sociedad burguesa moderna, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus que conjuró. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las fuerzas productivas modernas que se rebelan contra el vigente régimen de producción, contra el vigente régimen de propiedad, en el que residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. Baste con mencionar las crisis económicas, cuyos ciclos periódicos suponen un peligro cada vez mayor para la existencia de toda la sociedad burguesa. Estas, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En las crisis se desata una epidemia social que en cualquiera de las épocas pasadas hubiera parecido absurda e inconcebible, la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea. Se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmada, sin recursos para subsistir. La industria y el comercio parece que hubiesen sido destruidos. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de propiedad, pues se han hecho demasiado poderosas para servir a este régimen, restringiendo su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazando con dar al traste con el régimen burgués de propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar las riquezas que ellas mismas engendran. ¿Cómo se sobrepone la burguesía a las crisis económicas? De dos formas: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistando nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis, preparando otras más profundas e importantes, y destruyendo los medios de que dispone para prevenirlas. Las armas con que la burguesía derribó al feudalismo se vuelven ahora contra ella.
La burguesía no solo forja las armas que han de provocarle la muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Estos hombres son los obreros modernos, los proletarios. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla también el proletariado, esa clase obrera moderna, que solo puede vivir encontrando trabajo, y que solo encuentra trabajo, en la medida en que éste alimenta el incremento del capital. El obrero, obligado a venderse a plazos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta por tanto, a todos los cambios y modalidades del mercado, a todas las fluctuaciones del mercado. La división del trabajo y la extensión de la maquinaria, en la situación actual del proletariado, le quitan al trabajo todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Por eso, el desembolso que supone un obrero, se reduce poco más o menos, al mínimo que necesita para vivir y reproducirse. Pero el precio de una mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale a su coste de producción. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Más aún, cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también el trabajo para el obrero, bien porque se le alargue la jornada, porque se le intensifique el rendimiento exigido, se le acelere la marcha de las máquinas, u otras causas. La industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las masas de obreros concentrados en la fábrica son sometidas a una organización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos de la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sargentos, oficiales y jefes. No son solo esclavos de la burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas horas, bajo el yugo esclavizador de la máquina, del contramaestre, y sobre todo, del industrial burgués dueño de la fábrica. Y este despotismo es tanto más mezquino, más odioso, más indignante, cuanta mayor es la franqueza, con que proclama que no tiene otro fin que el lucro. Cuanto menores son la habilidad y la fuerza que reclama el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo adquirido por la moderna industria, también es mayor la proporción en que el trabajo de la mujer y del niño desplaza al del hombre. Socialmente, ya no rigen para la clase obrera las diferencias de edad y de sexo. Son todos, hombres, mujeres y niños, meros instrumentos de trabajo, entre los cuales no hay más diferencia que la del coste. Y cuando la explotación del obrero por el fabricante ya ha dado su fruto, y aquel recibe su salario, caen sobre él los demás representantes de la burguesía, el casero, el tendero, el prestamista, etc. Toda una serie de elementos modestos que venían perteneciendo a la clase media, pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y labriegos, son absorbidos por el proletariado. Unos, porque su pequeña fortuna no basta para alimentar las exigencias de la gran industria, y sucumben arrollados por la competencia con capitales más fuertes, y otros, porque sus aptitudes profesionales quedan sepultadas bajo los nuevos progresos de la producción. Así, todas las clases sociales contribuyen a nutrir las filas del proletariado. La historia del proletariado va pasando por distintas etapas. Pero su lucha contra la burguesía se inicia ya en el momento en que comienza su existencia. Al principio son obreros aislados, luego los de una fábrica, después los de toda una rama de trabajo, los que se enfrentan en una localidad con la burguesía que personal y directamente les explota. Sus ataques no van solo contra el régimen burgués de producción, van también contra los propios instrumentos de producción. Los obreros sublevados destruyen las mercancías ajenas que les hacen la competencia, destrozan las máquinas, prenden fuego a las fábricas, pugnan por volver a la situación ya enterrada del obrero medieval. En esta primera etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y desunida por la competencia entre ellos. Las concentraciones de masas de obreros no son todavía fruto de su propia unión, sino fruto de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus propios fines políticos, tiene que poner en movimiento, cosa que todavía logra, a todo el proletariado. En esta etapa, los proletarios no combaten todavía contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos. Contra los vestigios de la monarquía absoluta, de los grandes señores de la tierra, de los burgueses no industriales, de los pequeños burgueses. La marcha de la historia está toda concentrada en manos de la burguesía, y cada triunfo así alcanzado, es un triunfo de la clase burguesa. Sin embargo, el desarrollo de la industria, no solo nutre las filas del proletariado, sino que las aprieta y concentra. Al tiempo que su fuerza crece, el proletariado se va dando cuenta de esta. Y al paso que la maquinaria va borrando las diferencias y las categorías en el trabajo, y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y uniforme, se igualan también los intereses y las condiciones de vida dentro del proletariado.
La competencia cada vez mayor desatada entre la burguesía y las crisis comerciales que desencadena, hacen cada vez más inseguro el salario del obrero. Los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan gradualmente la inseguridad de su existencia. Las colisiones entre obreros y burgueses aislados van tomando el carácter, cada vez más señalado, de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a coaligarse en contra de los burgueses. Se asocian y se unen para defender sus salarios. Llegan incluso a crear organizaciones permanentes para aprovisionarse en previsión de posibles enfrentamientos. De vez en cuando, estallan revueltas y sublevaciones. Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero siempre transitorio. El verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino el ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Ayudan a ello los medios de comunicación cada vez más asequibles, creados por la gran industria, y que se utilizan para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y localidades. Gracias a las comunicaciones, las múltiples acciones locales, que en todas partes presentan un carácter idéntico, se convierten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. Y toda lucha de clases es una acción política. Las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, necesitaron siglos enteros para coaligarse. El proletariado moderno, gracias a los ferrocarriles, ha creado su unión en unos cuantos años. Esta organización de los proletarios como clase, que tanto vale decir como partido político, se ve minada a cada momento, por la competencia desatada entre los propios obreros. Pero avanza y siempre triunfa, a pesar de todo, cada vez más fuerte, más firme, más pujante. Y aprovechándose de las discordias que surgen en el seno de la burguesía, impone la sanción legal de sus propios intereses. Así nace en Inglaterra, la ley de la jornada de 10 horas. Las colisiones producidas entre las fuerzas de la antigua sociedad imprimen nuevos impulsos al proletariado. La burguesía lucha incesantemente, primero contra la aristocracia, después contra aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses chocan con los progresos de la industria y siempre contra la burguesía de los demás países. Para librar estos combates, no tienen más remedio que apelar al proletariado, reclamar su auxilio, arrastrándolo así al escenario político. Y de este modo, le suministra elementos de fuerza, es decir, armas contra sí misma. Además, como hemos visto, los progresos de la industria empujan hacia el proletariado a sectores enteros de la clase dominante, o al menos amenazan su nivel de vida. Y estos elementos suministran nuevas fuerzas al proletariado. Finalmente, en aquellos periodos en que la lucha de clases está a punto de decidirse, es tan violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase gobernante, latente en el seno de la sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se desprende de ella y abraza la causa revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo del proletariado. En este tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses, que han conseguido una comprensión global de la historia. De todas las clases que hoy en día se enfrentan con la burguesía, no hay más que una verdaderamente revolucionaria: el proletariado. Las demás están pereciendo y desapareciendo con la gran industria, el proletariado, en cambio, es su producto genuino y peculiar. Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesía, para salvar de la ruina su existencia como tales clases. No son pues revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, pues pretenden hacer retroceder el curso de la historia. Todo lo que tienen de revolucionario, es lo que desemboca en su inminente tránsito hacia el proletariado. Con esa actitud, no defienden sus intereses actuales, sino los futuros. Se despojan de sus puntos de vista, para abrazar los del proletariado. El lumpenproletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad, resultará en parte arrastrado al movimiento por la revolución proletaria, aunque sus condiciones de vida lo hacen más propicio a dejarse comprar como instrumento de los manejos reaccionarios. Las condiciones de vida de la vieja sociedad aparecen ya destruidas en las condiciones de vida del proletariado. El proletario carece de bienes. Sus relaciones con la mujer y con los hijos no tienen ya nada de común con las relaciones familiares burguesas. La producción industrial moderna, el moderno yugo del capital, que es el mismo en Inglaterra que en Francia, en Alemania que en Norteamérica, borra en el proletariado todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para él otros tantos prejuicios burgueses, tras los que se ocultan otros tantos intereses de la burguesía. Todas las clases que le precedieron y conquistaron el poder, procuraron consolidar las posiciones adquiridas, sometiendo a la sociedad entera a su régimen de adquisición.
Los proletarios solo pueden conquistar para sí las fuerzas sociales de la producción, aboliendo el régimen adquisitivo al que se hallan sujetos, y con él todo el régimen de apropiación de la sociedad hasta el momento. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar o consolidar, sino el destruir todo lo que hasta el presente ha asegurado y garantizado la propiedad privada. Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movimientos desatados por una minoría o en interés de una minoría. El movimiento proletario es el movimiento autónomo de la inmensa mayoría, en interés de una mayoría inmensa. El proletariado, la clase más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse ni alzarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el tejado, todo ese edificio que forma la sociedad oficial, con todas sus capas y estratos. Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía, empieza siendo nacional. Es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con su propia burguesía. Al esbozar, en líneas muy generales, las diferentes fases de desarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de una guerra civil, más o menos disimulada, que se plantea en el seno de la sociedad vigente, hasta el momento en que esa guerra civil desencadena una revolución abierta y franca, y el proletariado, derrocando por la fuerza a la burguesía, cimentará las bases de su poder. Como hemos visto, hasta hoy en día, toda sociedad ha descansado en el antagonismo entre las clases oprimidas y las opresoras. Mas para poder oprimir a una clase, es menester asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables para la vida, pues de otro modo se extinguiría y con ella su esclavitud. El siervo de la gleba se vio aupado a miembro del municipio, sin salir de la servidumbre, del mismo modo que el villano convertido en burgués, siguió bajo el yugo del absolutismo feudal. La situación del obrero moderno es muy distinta, pues lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora, por debajo del antiguo nivel de su propia clase. El obrero se depaupera, y el pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la riqueza. He ahí una prueba palmaria de la incapacidad de la burguesía, para seguir gobernando la sociedad e imponiendo esta por norma, sus condiciones de su vida como clase. Es incapaz de gobernar, porque es incapaz de garantizar a sus esclavos la existencia, ni aun dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a dejarlos llegar hasta una situación tal de desamparo, en que no tiene más remedio que mantenerles, cuando son ellos quienes debieran mantenerla a ella. La sociedad no puede seguir viviendo bajo el imperio de esa clase. La existencia de la burguesía se ha hecho incompatible con la supervivencia de la sociedad. La existencia y el predominio de la clase burguesa tiene como principal objetivo la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital, y este a su vez no puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo asalariado origina inevitablemente la competencia de los obreros entre sí. Los progresos de la industria, consecuencia de la acción de la burguesía, sustituye la desunión de los obreros, fruto de la competencia que se establece entre ellos, por su unión revolucionaria mediante las asociaciones obreras. Así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia de lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y crea sus propios enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Proletarios y comunistas. ¿Qué relación guardan los comunistas con los proletarios en general? Los comunistas no forman un partido distinto, enfrentado a los demás partidos obreros. No tienen intereses propios, que se distingan de los intereses generales del proletariado. No profesan principios especiales, con los que aspiren a modelar el movimiento proletario. Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios, en que reivindican siempre, en todas y cada una de las luchas nacionales proletarias, los intereses comunes de todo el proletariado, independiente de su nacionalidad, y que cualquiera que sea la etapa histórica en que se encuentre la lucha entre el proletariado y la burguesía, atienden siempre al interés del movimiento obrero en su totalidad. Los comunistas son pues, en la práctica, la parte más decidida de la totalidad del movimiento obrero, la que siempre lo impulsa hacia adelante. En la teoría, aventajan a las grandes masas del proletariado, en su clara visión de las condiciones, la marcha y los resultados generales a los que ha de abocar el movimiento proletario. El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios en general: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la burguesía y llevar al proletariado a la conquista del poder. Las teorías comunistas, por supuesto, no descansan en las ideas, en los principios forjados o descubiertos por ningún redentor de la humanidad. Todas son expresión en general, de las condiciones materiales, de una lucha de clases real y viva, de un movimiento histórico, que se está desarrollando a la vista de todos.
La abolición del régimen de propiedad vigente no es tampoco ninguna característica peculiar del comunismo. Todos los sistemas históricos de propiedad han estado siempre sujetos a cambios históricos, alteraciones históricas constantes. Así, por ejemplo, la Revolución Francesa abolió el sistema de propiedad feudal para instaurar sobre sus ruinas el sistema de propiedad burgués. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del sistema de propiedad burgués. Este nuevo sistema de propiedad burgués es la más acabada y última expresión de la producción y de la apropiación de esa producción, basándose esta apropiación en el enfrentamiento entre clases, en la explotación de unos hombres por otros. Así entendido, pueden los comunistas resumir su pensamiento en esa frase: abolición de la propiedad privada. Se nos reprocha a los comunistas que queremos destruir la propiedad personal honradamente adquirida, fruto del trabajo y del esfuerzo humano. Esa propiedad que es para el hombre la base de toda libertad, el acicate de todas las actividades y la garantía de toda independencia personal. La propiedad personal honradamente adquirida, fruto del trabajo y del esfuerzo humano. ¿Acaso os referís a la propiedad del humilde artesano o del pequeño labriego, antecedente histórico de la propiedad burguesa? No, esa no necesitamos destruirla, el desarrollo de la industria lo ha hecho ya y lo continúa haciendo a todas horas. ¿O más bien os referís a la moderna propiedad privada adquirida por la burguesía? Pero decidnos, ¿es que acaso el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, le reporta a este alguna riqueza? En modo alguno. Lo que genera es capital. Esa forma de propiedad que se nutre de la explotación del trabajo asalariado, y que solo puede crecer y multiplicarse, a condición de engendrar nuevo trabajo asalariado, para hacerlo también objeto de su explotación. La propiedad, en la forma en que hoy en día se presenta, genera un enfrentamiento entre el capital y el trabajo asalariado. Vamos a examinar ambos conceptos enfrentados. Ser capitalista es ocupar un puesto, no simplemente personal, sino social, en el proceso de la producción. El capital es un producto colectivo y no puede ponerse en marcha más que por la cooperación de muchos individuos, y aún cabría decir que en rigor, esta cooperación abarca la actividad común de todos los individuos de la sociedad. El capital no es, pues, una propiedad personal, sino un bien social. Por lo tanto, si el capital se transforma en propiedad colectiva, perteneciente a todos los miembros de la sociedad, la propiedad personal no se está transformando en propiedad social. A lo único a lo que aspiramos es a transformar su carácter nominal de propiedad privada, para que nominalmente deje de ser propiedad de una clase social. Vamos a hablar ahora del trabajo asalariado. El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo posible. Es decir, el mínimo necesario para que el obrero permanezca vivo. Todo lo que el obrero asalariado obtiene con su trabajo, es pues, lo que estrictamente necesita para seguir viviendo y reproduciéndose. Nosotros no aspiramos en modo alguno a impedir los ingresos generados mediante el trabajo personal, destinados a adquirir los bienes necesarios para la vida. Unos ingresos que no se originan mediante la explotación de otros hombres, ni generan un capital para explotarlos posteriormente. Solo aspiramos a destruir el carácter ignominioso de la explotación burguesa, en la que el obrero solo vive para multiplicar el capital. Tan solo vive en la medida en que es beneficioso para la clase explotadora. En la sociedad burguesa, el trabajo del hombre no es más que un medio para incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado será, por el contrario, un simple medio para dilatar, fomentar y enriquecer la vida del obrero. Así pues, en la sociedad burguesa, el pasado impera sobre el presente. En la comunista, imperará el presente sobre el pasado. En la sociedad burguesa, se reserva al capital toda personalidad e iniciativa. El individuo trabajador carece de iniciativa y personalidad. Y a la abolición de este estado de cosas, la burguesía lo llama abolición de la personalidad y la libertad. Y sin embargo, tiene razón. En efecto, queremos ver abolidas la personalidad, la independencia y la libertad burguesas. Por libertad se entiende, dentro del régimen burgués de producción, la libertad de tráfico y de comercio, la libertad de comprar y de vender. Desaparecido el trapicheo, forzosamente desaparecerá también el libre trapicheo. La apología del libre trapicheo, como en general todos los ditirambos liberales que entona nuestra burguesía, solo tienen sentido y razón de ser, en cuanto que significaron la emancipación de las trabas y de la servidumbre de la Edad Media, pero palidecen ante la abolición comunista de este trapicheo, del sistema burgués de producción, y de la propia burguesía. Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada, como si en el seno de la sociedad actual, la propiedad privada no estuviese ya abolida, para 9/10 partes de la población. Como si no existiese precisamente, a costa de no existir para la inmensa mayoría. ¿Qué es, pues, lo que en rigor nos reprocháis?
Querer destruir un régimen de propiedad que tiene por necesaria condición el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad. Nos reprocháis, para decir de una vez la verdad, que queremos abolir vuestra propiedad. Pues sí, es precisamente a eso a lo que aspiramos. Para vosotros, desde el momento en que el trabajo no puede convertirse ya en capital, en dinero, en renta, en un poder social monopolizable, desde el momento en que la propiedad personal no pueda ya trocarse en propiedad burguesa, la persona ya no existe. Con eso confesáis que para vosotros no hay más persona que el burgués, que el capitalista. Pues bien, la personalidad así concebida es la que nosotros queremos destruir. El comunismo no priva a nadie del poder adquirir bienes y servicios. Lo único que no admite es que por estos medios alguien se apodere del trabajo ajeno. Se arguye que abolida la propiedad privada, cesará toda actividad productiva y reinará la más absoluta vagancia. Según esto, ya hace mucho tiempo que se habría hundido en la vagancia una sociedad como la burguesa, en la que los que trabajan no se enriquecen y los que verdaderamente se enriquecen son precisamente los que no trabajan. Vuestra objeción viene a reducirse, a fin de cuentas, a una verdad que no necesita demostración, y que es, que al desaparecer el capital, desaparecerá también el trabajo asalariado. Las objeciones formuladas contra el régimen comunista de producción y obtención de la riqueza, se hacen extensivas también a la producción y la apropiación de los productos espirituales. Y así como para el burgués, el destruir la propiedad burguesa, equivale a destruir la producción, el destruir su cultura de clase, es para él, sinónimo de destruir la cultura en general. Esa cultura, cuya pérdida tanto deplora la burguesía, es para la inmensa mayoría de las personas, la cultura que les convierte en una máquina. Al discutir con nosotros y criticar la abolición de la propiedad burguesa, partiendo de vuestras ideas burguesas de libertad, cultura, derecho, etc., nos dais cuenta de que esas mismas ideas son fruto del régimen burgués de propiedad y de producción. Del mismo modo que vuestro derecho no es más que vuestra voluntad de clase, elevada al rango de ley. Una voluntad que tiene su origen y encarnación en las condiciones materiales de vida de vuestra clase. Compartís con todas las clases dominantes que han existido y perecieron, la idea interesada de que vuestro régimen de producción y de propiedad, obra de condiciones históricas que desaparecerán con el transcurso del tiempo, descansa sobre leyes naturales eternas y sobre los dictados de la razón. Os explicáis que haya perecido la propiedad antigua, os explicáis que pereciera la propiedad feudal. Lo que no os podéis explicar es que perezca vuestro sistema de producción burgués. Abolición de la familia. Hasta los más radicales se escandalizan al mencionar tales intenciones satánicas de los comunistas. ¿En qué se fundamenta el sistema familiar actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. Solo la burguesía tiene una verdadera familia, en el pleno sentido de la palabra, y esta familia se asienta en la forzosa carencia de relaciones familiares por parte de los proletarios y en la prostitución pública. Es lógico que la familia burguesa como institución desaparezca, al desaparecer la base sobre la que se asienta, y que una y otra dejen de existir, al dejar de existir el capital que les sirve de base. ¿Nos reprocháis que aspiramos a abolir la explotación de los hijos por sus padres? Efectivamente, nos declaramos culpables de ese horrendo crimen. Pero decís que abolimos los vínculos familiares más íntimos, suplantando la educación familiar por la social. ¿Acaso vuestra educación no está también influida por la sociedad? ¿No está también influida por las condiciones sociales en que se desarrolla, por la intromisión más o menos directa de la sociedad a través de la escuela, etcétera? No son los comunistas los que se inventan esa intromisión de la sociedad en la educación. Lo que hacen es modificar el carácter clasista que tiene actualmente y sustraerla de la influencia de la clase dominante. Esas declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre la intimidad de las relaciones entre padres e hijos, son tanto más repugnantes, cuanto más se desgarran los lazos familiares de los proletarios debido a la gran industria, que va convirtiendo a los hijos en simples mercancías y en meros instrumentos de trabajo. Pero vosotros, los comunistas, nos grita la burguesía entera a coro, lo que pretendéis es colectivizar a las mujeres. Como el burgués no ve en la mujer más que un simple instrumento de producción, al oírnos proclamar que los instrumentos de producción deben ser explotados colectivamente, no puede por menos que pensar que este régimen colectivo de propiedad será extensivo también a las mujeres. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer como mero instrumento de producción. Nada más ridículo, por otra parte, que esos alardes de grandísima indignación de nuestros burgueses, henchidos de la más alta moral, al hablar de la colectivización de las mujeres por el comunismo. Los comunistas no tienen por qué molestarse en implantar la comunidad de mujeres, pues esta ha existido casi siempre en la sociedad.
Por lo visto, a nuestros burgueses no les basta con tener a su disposición a las mujeres y a los hijos de los proletarios, y no hablemos de la prostitución oficial, sino que sienten una grandísima complacencia seduciendo a las mujeres de los demás burgueses. En realidad, ya el matrimonio burgués es verdaderamente una comunidad de las esposas. A lo sumo, podría reprocharse a los comunistas el pretender sustituir la situación actual de la mujer, hipócrita y aparentemente recatada, por una colectivización oficial, franca y abierta. Por lo demás, es fácil comprender que al abolirse el actual sistema de producción, desaparecerá con él la comunidad de las mujeres que engendra, por ejemplo, con la prostitución oficial y la encubierta. A los comunistas se nos reprocha también que queramos abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que no tienen. Puesto que el proletariado debe conquistar primero el poder político, antes de elevarse hasta constituir la primera clase nacional, constituyéndose a sí mismo como nación, resulta evidente que también en él reside un sentido nacional, aunque esa concepción no coincide ni mucho menos con la que tiene la burguesía. Las diferencias nacionales entre los pueblos desaparecen cada día más, con el desarrollo de la burguesía, con la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad reinante en la producción industrial y con las condiciones de vida que engendran. El triunfo del proletariado acelerará su desaparición. La acción coordinada de los proletarios, por lo menos en las naciones civilizadas, es una de las principales condiciones para su emancipación. En la medida y a la par que vaya desapareciendo la explotación de unos individuos por otros, desaparecerá también la explotación de unas naciones por otras. Con el fin del antagonismo de las clases en el seno de cada nación, se borrará la hostilidad de las naciones entre sí. No queremos entrar a analizar las acusaciones que se hacen contra el comunismo, desde el punto de vista religioso, filosófico e ideológico en general. Hace falta ser un lince para comprender que al cambiar las condiciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hombre, se modifican también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, en una palabra, su conciencia. La historia de las ideas no es una prueba evidente de cómo cambia y se transforma la producción espiritual con la material. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de su clase dominante. Se habla de ideas que revolucionan a toda una sociedad. Con ello, no se hace más que dar expresión al hecho de que en el seno de la sociedad antigua ya han germinado los elementos materiales necesarios para que se genere la nueva sociedad, y a la par que se esfuman o derrumban las antiguas condiciones de vida, se derrumban y esfuman las ideas antiguas. Cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, las religiones antiguas fueron vencidas y suplantadas por el cristianismo. En el siglo XVIII, cuando las ideas cristianas sucumbían ante el racionalismo, la sociedad feudal pugnaba desesperadamente, haciendo un último esfuerzo contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad de conciencia y de libertad religiosa no hicieron más que proclamar el triunfo de la libre conciencia en el mundo ideológico. Se nos dirá que las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., aunque sufran alteraciones a lo largo de la historia, llevan siempre un fondo de perenidad, y que por debajo de esos cambios, siempre ha habido una religión, una moral, una filosofía, una política, un derecho. Pero, se seguirá arguyendo, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc. se modificaron, sin duda, en el curso de la evolución histórica, aunque la existencia de la religión, la moral, la filosofía, la política o el derecho, ha pervivido siempre, pese a los cambios. Hay, además, verdades eternas, como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todas las situaciones sociales. Pero el comunismo suprime las verdades eternas, deroga la religión o la moral, en vez de darles una forma nueva, y por eso, está en contradicción con todas las evoluciones históricas anteriores. Veamos a qué queda reducida esta acusación. Hasta hoy en día, la historia de todas las sociedades existentes ha sido una constante sucesión de antagonismos de clases, que revisten diversas modalidades, según las épocas. Mas, cualquiera que sea la forma que en cada caso adopte, la explotación de una parte de la sociedad por la otra, es un hecho común a todas las épocas históricas. Nada tiene pues de extraño que la conciencia social de todas las épocas pasadas, pese a toda su enorme variedad y a sus grandes diferencias, se atenga a ciertas formas comunes de conciencia, que solo desaparecerán cuando desaparezcan totalmente los antagonismos de clase. La revolución comunista viene a romper de la manera más radical con el régimen tradicional de la propiedad. Nada tiene pues de extraño que según se vaya implantando, vaya rompiendo de la forma más radical con las ideas más tradicionales. Pero no queremos detenernos por más tiempo en los reproches de la burguesía contra el comunismo.
Ya hemos dicho que el primer paso de la revolución obrera será el ascenso del proletariado al poder, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible, las energías productivas. Claro está que al principio, esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción, por medio de medidas que aunque de momento parezcan económicamente insuficientes e insostenibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte propulsor, y de las que no puede prescindirse, como medio para transformar todo el régimen de producción vigente. Naturalmente, estas medidas no podrán ser las mismas en todos los países. Sin embargo, para los países más avanzados, se podrán emplear de forma casi generalizada las siguientes medidas. 1. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de la fortuna de todos los emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en el Estado, por medio de bancos nacionales, con capital del Estado y régimen de monopolio. 6. Nacionalización de los transportes. 7. Aumento de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. 8. Proclamación del deber general de trabajar. Creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. 9. Organización de las explotaciones agrícolas e industriales. Tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la producción material, etc. Tan pronto como con el transcurso del tiempo, hayan desaparecido todas las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, los poderes públicos perderán su carácter político. Ese poder político, que no es más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Si en su lucha contra la burguesía, el proletariado se organiza hasta convertirse en clase, si después, gracias a una revolución se convierte en la clase dominante y como clase dominante derriba por la fuerza el régimen vigente de producción, hará desaparecer junto a estas relaciones de producción, las causas de los antagonismos de clase, las clases mismas y por tanto, su papel como clase dominante. Ya la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, la sustituirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno, condicione el libre desarrollo de todos. Literatura socialista y comunista. 1. Los socialismos reaccionarios. A. El socialismo feudal. Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa, cuando ya no pudo hacer otra cosa, se dedicó a escribir libelos contra la sociedad burguesa moderna. En la Revolución Francesa de julio de 1830 y en el movimiento reformista inglés, volvió a sucumbir, arrollada por el odiado intruso. No pudiendo dar ya ninguna batalla política seria, no le quedaba otra arma que la escritura. Pero también en el escenario literario habían cambiado los tiempos, ya no era posible seguir empleando el lenguaje nobiliario de la época de la Restauración. Para ganarse adeptos, la aristocracia finge olvidar sus verdaderos intereses, y se dedica a atacar a la burguesía, no teniendo más interés aparente que el de defender los intereses de los obreros vilmente explotados por esta. Se da el gusto de componer canciones infamantes y difamatorias contra su nuevo amo, y de susurrarle al oído profecías más o menos siniestras y catastróficas. Así nació el socialismo feudal, una mezcla de lamentos, ecos del pasado y rumores sordos sobre el porvenir. Un socialismo que de vez en cuando le asesta a la burguesía un golpe en el corazón, con sus razonamientos irrisorios y mordaces, aunque normalmente sus ridiculeces solo producen risa, por su total incapacidad para comprender la marcha de la historia. Para atraer al pueblo, agitan como bandera el saco de limosnas, con las que pretenden atender a los proletarios. En cuanto el pueblo se agrupa a su alrededor, inmediatamente se da cuenta de que aún llevan los blasones bordados en el culo, y se dispersa con una risotada totalmente irrespetuosa. Una parte de los legitimistas franceses y de la joven Inglaterra, han dado al público este lamentable espectáculo. Esos antiguos señores feudales, que insisten en demostrar que sus modos de explotación no se parecían en nada a los de la burguesía actual, se olvidan de una cosa, de que las circunstancias y condiciones en que ellos llevaban a cabo su explotación, ya han desaparecido.
Y al enorgullecerse de que bajo su régimen no existía el moderno proletariado, no se dan cuenta de que la burguesía moderna a la que tanto desprecian, es un producto históricamente necesario de su desaparecido orden social. Por lo demás, no se molestan gran cosa en encubrir el sello reaccionario de sus doctrinas, y así se explica que su más rabiosa acusación contra la burguesía, sea precisamente la de crear y fomentar bajo su régimen, una clase social que está llamada a derruir todo el orden social actual. Lo que más reprochan a la burguesía, no es el engendrar un proletariado, sino el engendrar un proletariado revolucionario. Por eso, en la práctica, están siempre dispuestos a tomar parte en todas las acciones violentas y actos represivos contra la clase trabajadora. En realidad, pese a toda su retórica ampulosa, también se dedican a recoger sus huevos de oro y a cambiar la nobleza, el amor y el honor caballerescos, por el vil comercio de la lana, la remolacha y el aguardiente. De la misma forma que los curas y los nobles están siempre juntos, el socialismo feudal y el socialismo clerical, también caminan juntos. Nada más fácil que dar al ascetismo cristiano un barniz socialista. ¿No combatió también el cristianismo contra la propiedad privada, contra el matrimonio, contra el Estado? ¿No predicó frente al Estado, la caridad y la limosna, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la iglesia? El socialismo cristiano, no es más el hisopazo, con el que clérigo bendice el santo cabreo del aristócrata. B. El socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal, no es la única clase derrocada por la burguesía, no es la única clase cuyo sistema de vida ha sido destruido por la moderna burguesía. Los villanos medievales y los pequeños labriegos, fueron los precursores de la burguesía actual. En los países en que la industria y el comercio no han alcanzado un elevado grado de desarrollo, esta clase permanece eternamente inmovilista, pero aliada de la ascendente burguesía. En los países en los que la civilización ha alcanzado un elevado grado de progreso, ha venido a formarse una nueva clase pequeño burguesa, a medias entre la burguesía y el proletariado, que aunque está muy ligada a la gran burguesía, no hace más que brindar nuevos elementos al proletariado, arrojados a este por la libre competencia. Al desarrollarse la gran industria, llega un momento en que esa parte de la sociedad moderna pierde su razón de ser y se ve suplantada en el comercio, en la manufactura y en la agricultura, por capataces, asalariados y criados. En países como Francia, en que los campesinos representan mucho más de la mitad de la población, es natural que ciertos escritores, al abrazar la causa del proletariado contra la burguesía, tomen como norma para criticar el régimen burgués, los intereses de los pequeños burgueses y de los campesinos, simpatizando con la causa obrera mediante las ideas de la pequeña burguesía. Así nació el socialismo pequeño burgués. No solo en Francia, sino también en Inglaterra. Su principal representante es Sismondi. Este socialismo ha analizado con una gran agudeza las contradicciones del moderno régimen de producción y ha puesto al descubierto las hipócritas argucias de los economistas. Ha puesto de relieve de modo irrefutable los efectos aniquiladores del maquinismo, la división del trabajo, la concentración de los capitales, la propiedad inmueble, la superproducción, las crisis, la inevitable desaparición de los pequeños burgueses y labriegos, la miseria del proletariado, la anarquía reinante en la producción, las desigualdades irritantes que claman ante la distribución de la riqueza, la aniquiladora guerra industrial de unas naciones contra otras y la disolución de las costumbres antiguas, de la familia tradicional, de las viejas nacionalidades. Pero en su esencia, este socialismo no tiene más aspiración que restaurar los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos el régimen tradicional de propiedad y la sociedad tradicional, cuando no pretende volver a encajar por la fuerza los modernos medios de producción y de comercio dentro del régimen de propiedad antiguo, que forzosa y necesariamente se autodestruyó mediante el progreso burgués. En uno y otro caso, peca a la par de reaccionario y de utópico. En la manufactura, pretende la restauración de los viejos gremios. En el campo, la implantación de nuevo del régimen patriarcal. Esas son sus dos grandes aspiraciones. Actualmente, esta corriente socialista ha venido a caer en un cobarde lloriqueo. C. El socialismo alemán, o el verdadero socialismo. La literatura socialista y comunista de Francia, nacida bajo la presión de una burguesía gobernante y expresión literaria de la lucha librada contra su opresión, fue importada por Alemania en el mismo instante en que la burguesía empezaba a sacudirse el yugo del absolutismo feudal. Los filósofos, semifilósofos y grandes mentes del país asimilaron ansiosamente esa literatura, pero olvidando que junto con estas doctrinas, no habían pasado la frontera las condiciones sociales que las originaron. Dada la situación social alemana, la literatura socialista francesa perdió todo su significado práctico inmediato, para asumir un aspecto puramente literario, y convertirse en una especulación ociosa acerca del espíritu humano.
Pasó lo mismo que con los postulados de la primera Revolución Francesa, que fueron para los filósofos alemanes del siglo XVIII, los postulados de la razón práctica en general. Las aspiraciones de la burguesía francesa revolucionaria representaban a sus ojos las leyes de la voluntad pura, de la voluntad ideal, de una voluntad verdaderamente humana. La única preocupación de los literatos alemanes era armonizar las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, o por decirlo mejor, asimilar desde su punto de vista filosófico aquellas ideas. Esta asimilación se llevó a cabo por el mismo procedimiento con que se asimila una lengua extranjera, traduciéndola. Todo el mundo sabe que los monjes medievales se dedicaban a preservar los manuscritos que atesoraban las obras clásicas del paganismo, mezclándolos con insubstanciales historias de santos. Los literatos alemanes procedieron de modo inverso con la literatura francesa profana. Lo que hicieron fue empalmar sus absurdas ideas filosóficas tras los originales franceses. Así, donde el original desarrollaba la crítica de las relaciones monetarias, ellos pusieron después, expropiación del ser humano. Tras la crítica francesa del Estado burgués, escribieron, abolición del imperio de lo general abstracto, y otras cosas parecidas. Esta interpelación mediante locuciones y galimatías filosóficos de las doctrinas francesas, se la bautizó con diversos nombres como, filosofía del hecho, verdadero socialismo, ciencia alemana del socialismo, fundamentación filosófica del socialismo, y otros parecidos. De este modo, castraron la literatura socialista y comunista francesa. Como en manos de los alemanes, ya no expresaba la lucha de una clase contra otra, el profesor alemán se hacía la ilusión de haber superado la parcialidad francesa. En vez de defender verdaderas necesidades, pregonaba la necesidad de la verdad, y como no existían los intereses de un proletariado inexistente, defendía los intereses del ser humano, del hombre en general, de ese hombre que no pertenece a ninguna clase social, que ha dejado de vivir en la realidad para transportarse al cielo vaporoso de la fantasía filosófica. Sin embargo, este socialismo alemán que se tomaba tan en serio sus burdos ejercicios escolares y que tan solemnemente los cacareaba a los cuatro vientos, fue perdiendo poco a poco su pedantesca inocencia. En la lucha de la burguesía alemana, y principalmente de la prusiana, contra el régimen feudal y la monarquía absoluta, el movimiento liberal fue tomando un carácter más serio. Esto le permitió al verdadero socialismo la esperada ocasión para contraponer las reivindicaciones socialistas al movimiento político burgués, para lanzar los consabidos anatemas contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la libre competencia burguesa, contra la libertad de prensa, la libertad, la igualdad y el derecho burgueses, predicando ante la masa del pueblo que con este movimiento burgués no saldría ganando nada y sí perdiendo mucho. El socialismo alemán olvidaba precisamente que la crítica francesa, de la que no era más que un eco sin vida, presuponía la existencia de la sociedad burguesa moderna, con sus peculiares condiciones materiales de vida y su organización política, es decir, una sociedad que aún no existía en Alemania, pues la burguesía estaba empezando a luchar para implantarla. Este verdadero socialismo les venía de perlas a los gobiernos absolutistas alemanes, con toda su corte de clérigos, maestros de escuela, hidalguillos raídos y cagatintas, pues les servía de espantapájaros contra la amenazadora y ascendente burguesía. Constituyó el complemento dulzón de los feroces latigazos y de las balas de fusil, con que esos gobiernos respondían a los levantamientos obreros. El socialismo verdadero se convirtió de este modo en un arma en manos de los gobiernos contra la burguesía alemana, pero además encarnaba de una manera directa otro interés reaccionario, el de la pequeña burguesía alemana. Esa pequeña burguesía heredada del siglo XVI, que desde entonces no ha cesado de reaparecer bajo diversas formas y modalidades, constituye en Alemania la verdadera base social del orden vigente. Para su supervivencia, sería necesaria la conservación de la actual situación económica alemana, pues para evitar que desaparezca esta clase, es necesario conservar el orden actualmente imperante. Teme su ruina segura, si se produce el predominio industrial y político de la gran burguesía, tanto por la concentración de capitales que ello significa, como porque entraña la formación de un proletariado revolucionario. Consideró que el verdadero socialismo podía matar estos dos pájaros de un tiro, y por eso se propagó como una epidemia por todo el país. Este ropaje exagerado, tejido con telarañas especulativas, bordado con flores retóricas, bañado por un rocío sentimental cálidamente amoroso, con el que los socialistas alemanes envolvían sus deplorables verdades eternas, todo eso y pellejo, solo incrementó la venta de su mercancía entre ese público. Por su parte, el socialismo alemán comprendía cada vez más claramente que su misión era la de ser el pomposo representante de esta pequeña burguesía. Proclamó que la nación alemana era la nación modelo, y al riquillo alemán, como al hombre medio de la calle.
A todas las bajezas y villanías de este, les dio un sentido oculto, superior y socialista, exactamente todo lo contrario de lo que eran. El socialismo verdadero fue consecuente hasta el final, y al levantarse contra todas las tendencias brutalmente destructivas del comunismo, subrayando como contraste la total y sublime imparcialidad de sus propias doctrinas, totalmente ajenas a toda lucha de clases, no hacía más que sacar las últimas consecuencias lógicas de su sistema. Con muy escasas excepciones, toda la pretendida literatura socialista y comunista que circula por Alemania, profesa estas doctrinas inmundas y sucias. Hay una parte de la burguesía, que desea mitigar los males sociales, para de este modo, garantizar la perduración de la sociedad burguesa. Pertenecen a esta los economistas, los filántropos y los humanitarios que pretenden mejorar la situación de la clase obrera. Las organizaciones caritativas y de beneficencia, las sociedades protectoras de animales, las de la lucha contra el alcoholismo, y todo tipo de reformadores y predicadores de tercera. Este socialismo burgués, incluso ha llegado a elaborar sistemas sociales completos y totales. Por ejemplo, la filosofía de la miseria de Proudhon. Los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna, pero sin las luchas y los peligros que necesariamente encierra. Su ideal es la sociedad existente, depurada de los elementos que la corroen y revolucionan, una sociedad burguesa con burguesía, pero sin el proletariado. Como es lógico, la burguesía se representa su mundo, como el mejor de los mundos posibles. El socialismo burgués, eleva esta idea consoladora hasta diseñar un sistema social completo o casi completo. Cuando invita al proletariado a que la construya, tomando posesión de una nueva Jerusalén, lo que en realidad le está pidiendo, es que acepte perpetuar al actual sistema de sociedad, pero abandonando todas sus ideas hostiles o contrarias a este. Una segunda modalidad de este socialismo, aunque menos sistemática o bastante más práctica, pretende ahuyentar a la clase obrera de todo movimiento revolucionario, haciéndole ver que lo que le interesa, no son tales o cuales cambios políticos, sino simplemente determinadas mejoras en sus condiciones materiales, económicas y de vida. Resulta evidente que este socialismo se cuida de no incluir entre los cambios que afectan a las condiciones materiales de vida, la abolición del régimen burgués de producción, que solo puede alcanzarse por la vía revolucionaria. Sus aspiraciones se reducen a las reformas administrativas que se pueden conciliar con el actual régimen de producción, y que por tanto, no afectan para nada a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirviendo solamente, en el mejor de los casos, para abaratar a la burguesía los costes de su dominio y sanearle el presupuesto del Estado. Este socialismo burgués solo encuentra expresión adecuada allí donde se convierte en una mera figura retórica. Pedimos el libre cambio en interés de la clase obrera. En interés de la clase obrera, pedimos aranceles protectores. Pedimos prisiones celulares, en interés de la clase trabajadora. He aquí la última palabra del socialismo burgués, lo único que dice verdaderamente y su única seria aspiración, pues el socialismo burgués se resume exactamente en esta frase: los burgueses son burgueses, pero en beneficio de la clase trabajadora. 3. El socialismo y el comunismo crítico utópico. No queremos hablar aquí sobre toda la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas ha expresado las reivindicaciones del proletariado, obras de Babeuf, etc. Las primeras tentativas del proletariado por imponer directamente sus intereses de clase, en una época de efervescencia general, en el periodo de derrumbamiento de la sociedad feudal, tenían que tropezar necesariamente, por una parte con la falta de desarrollo del propio proletariado, y por otra, con la ausencia de las condiciones materiales indispensables para su emancipación, que son fruto y consecuencia del establecimiento de la sociedad burguesa. La literatura revolucionaria, que guía estos primeros pasos vacilantes del proletariado, es reaccionaria si la juzgamos por su contenido. Estas doctrinas profesan un ascetismo universal, y un torpe y vago igualitarismo. Los verdaderos sistemas socialistas y comunistas, los sistemas de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, etc., brotan en la primera fase embrionaria de las luchas entre el proletariado y la burguesía, tal como más arriba la hemos esbozado. Véase el capítulo Burgueses y Proletarios. Los autores de estos sistemas penetran ya en los antagonismos de clases y en los elementos autodestructivos que germinan en el seno de la propia sociedad gobernante. Pero todavía no aciertan a ver en la aparición del proletariado una acción histórica independiente, un movimiento político propio y peculiar. Como este antagonismo entre la burguesía y el proletariado se desarrolla siempre al mismo tiempo que la gran industria, se encuentran con que aún les faltan las condiciones materiales para la emancipación del proletariado, y en un esfuerzo baldío, buscan una ciencia social o unas leyes sociales para crear dichas condiciones. Esos autores pretenden suplantar la acción social por su acción personal especulativa.
Sustituyen las condiciones históricas que han de determinar la emancipación proletaria, por condiciones fantásticas que ellos mismos se forjan. Suplantan la gradual organización del proletariado como clase, por una organización de la sociedad inventada a su antojo. Para ellos, el curso universal de la historia que ha de venir, se basa en la propaganda y la puesta en práctica de sus doctrinas y planes sociales. Es cierto que tienen la intención de defender los intereses de la clase trabajadora, pero por ser la clase que más sufre. Su concepción del proletariado, es la de la clase que más sufre y padece. La forma embrionaria que todavía presenta la lucha de clases y las condiciones en que se desarrolla la vida de estos autores, hace que se consideren ajenos a esa lucha de clases y como situados en un plano muy superior. Aspiran a mejorar las condiciones de vida de todos los individuos de la sociedad, incluso de los más acomodados. Por ello, no cesan de apelar a la sociedad entera sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la propia clase dirigente. Abrigan la seguridad de que basta conocer su sistema social para percibir que es el plan más perfecto posible, para la mejor de las sociedades posibles. Por eso, rechazan todo lo que sea acción política, y muy principalmente la revolucionaria. Quieren realizar sus aspiraciones por la vía pacífica e intentan abrir paso al nuevo evangelio social predicando con el ejemplo, por medio de pequeños experimentos, en los que naturalmente, siempre fracasan. Estas descripciones fantásticas de la sociedad del mañana, brotan en una época en que el proletariado no ha alcanzado aún su madurez. En que por lo tanto, se forja todavía una serie de ideas fantásticas acerca de su destino y posición social, dejándose llevar por los primeros impulsos, puramente intuitivos, de transformar radicalmente la sociedad. Sin embargo, en estas obras socialistas y comunistas, hay ya un principio de crítica, puesto que atacan todos los fundamentos la sociedad existente. Por eso, han contribuido notablemente a ilustrar la conciencia de la clase trabajadora. Pero las doctrinas que predican sobre la sociedad del futuro, son de carácter especulativo. Predican, por ejemplo, que en ella se borrarán las diferencias entre la ciudad y el campo, o proclaman la abolición de la familia, de la propiedad privada, del trabajo asalariado, el triunfo de la armonía social, la transformación del Estado en un simple organismo administrativo de la producción, etc. Todas giran en torno a la desaparición de la lucha de clases, de esa lucha de clases que empieza a dibujarse y que ellos apenas conocen en sus primeras formas indistintas. Por eso, todas sus doctrinas y aspiraciones, tienen un carácter puramente utópico. La importancia de este socialismo y comunismo crítico utópico, está en razón inversa al desarrollo histórico de la sociedad. Al tiempo que la lucha de clases se define y acentúa, va perdiendo importancia práctica y sentido teórico, esa fantástica posición de superioridad respecto a ella, esa fe fantasiosa en su supresión. Por eso, aunque algunos de los autores de estos sistemas socialistas, fueran en muchos aspectos verdaderos revolucionarios, sus discípulos forman hoy día sectas indiscutiblemente reaccionarias, que tremolan y mantienen impertérritas las viejas ideas de sus maestros, frente a los nuevos derroteros históricos del proletariado. Son pues consecuentes siguiendo las doctrinas de sus maestros, pues pugnan por mitigar la lucha de clases y por conciliar lo que es irreconciliable. Siguen soñando con la realización experimental de sus utopías sociales como la fundación de falansterios, con la colonización interior, con la creación de una pequeña Icaria, edición en miniatura de una nueva Jerusalén. Para levantar todos estos castillos en el aire, no tienen más remedio que apelar a la filantrópica generosidad de los corazones y los bolsillos burgueses. Poco a poco van cayendo a la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores, de los cuales solo se distinguen por su sistemática pedantería y por una fanática fe supersticiosa en los efectos milagrosos de su ciencia social. Y ahí, ¿por qué se enfrentan rabiosamente contra todos los movimientos políticos a los que se entrega la clase obrera? Pues suponen que el error de ésta se encuentra en su falta de fe ciega en el nuevo evangelio social. En Inglaterra, los orwenistas se alzan contra los cartistas, y en Francia, los reformistas tienen enfrente a los discípulos de Fourier. La actitud de los comunistas, ante los otros partidos de la oposición. Después de lo que dijimos en el capítulo 2, es fácil comprender la relación que guardan los comunistas con los demás partidos obreros ya existentes, con los cartistas ingleses y con los reformadores agrarios de Norteamérica. Los comunistas luchan por alcanzar los fines e intereses inmediatos de la clase obrera, pero representan dentro del movimiento y al mismo tiempo, su futuro. En Francia se alían con el Partido Democrático Socialista contra la burguesía conservadora y radical, pero sin renunciar por esto a su derecho de crítica frente a los tópicos y las ilusiones procedentes de la tradición revolucionaria. En Suiza apoyan a los radicales, sin ignorar que este partido es una mezcla de elementos contradictorios. Por una parte los demócratas socialistas a la manera francesa, y por otra, los burgueses radicales.
En Polonia, los comunistas apoyan al partido que sostiene la revolución agraria, como condición previa para la emancipación nacional del país, al partido que provocó la insurrección de Cracovia en 1846. En Alemania, el Partido Comunista luchará al lado de la burguesía, mientras ésta actúe revolucionariamente, dando con ella batalla a la monarquía absoluta, a la gran propiedad feudal y a la pequeña burguesía. Pero este partido no olvida en ningún momento el avivar entre los obreros una conciencia de clase lo más clara posible, que les ilustre sobre el antagonismo hostil entre burguesía y proletariado, para que llegado el momento, los obreros alemanes se encuentren preparados para volverse contra la burguesía. Esas condiciones políticas y sociales que la burguesía, una vez que triunfe, no tendrá más remedio que implantar, son otras tantas armas del proletariado, para que en el instante mismo en que sean derrocadas las clases reaccionarias, comience automáticamente la lucha contra la burguesía. Las miradas de los comunistas convergen con un interés especial sobre Alemania, pues no desconocen que este país está en vísperas de una revolución burguesa, y que esa sacudida revolucionaria se va a desarrollar bajo las propicias condiciones de la civilización europea, y con un proletariado mucho más potente que el de Inglaterra en el siglo XX y el de Francia en el XVIII, razones abundantes para que la revolución alemana burguesa que se avecina, no sea más que el preludio inmediato de una revolución proletaria. Resumiendo, los comunistas apoyan en todas partes, como se ve, cuantos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. En todos estos movimientos, la cuestión fundamental que verdaderamente se dilucida, es el régimen de posesión de la propiedad, cualesquiera que sean las formas más o menos progresistas y avanzadas que revista. Finalmente, los comunistas trabajan por llegar a la unión y el entendimiento de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Con ella, los proletarios no tienen nada que perder, sino sus cadenas. Por el contrario, tienen todo un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países, unidos.